Pues comenzamos nuestro debate o tertulia, como ustedes quieran, de actualidad. ¿Y qué más actualidad hay que hablar? Pues de los 100 actos para celebrar, para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento de Franco en España. Y va a ser un poco el tema de nuestro debate. Bueno, un poco no, va a ser el tema de nuestro debate. Esta noche nos acompaña Juan Antonio Pisador, que es un habitual contertulio de la casa. Juan Antonio, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Nos acompaña José Luis Rojo, que también a partir de ahora va a ser un habitual contertulio, yo espero por lo menos. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Un contertulio que no falta es Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y un contertulio que tengo especial ilusión que me acompaña esta noche es Alfredo Losada. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Es un contertulio habitual también de la casa. Vamos a ir conociendo un poco la posición de nuestros invitados. Juan Antonio Pisador, España en libertad. El lema, ¿qué te parece? Para abrir boca. Bueno, pues me parece que lo veo como una tapadera, un encubrimiento para tapar los casos judiciales que tiene el gobierno ahora mismo dentro de sus filas, dentro del Partido Socialista. Creo que cuando las cosas pintan mal se utiliza el comodín de Franco, que este es el caso. Sí que es verdad que el título de lo que se conmemora realmente son los 50 años en libertad, pero siempre queda en el ambiente el tema Franco, que como te digo, que creo que en este momento toca el comodín de Franco para tapar sus casos judiciales. Conocemos la opinión de Juan Antonio Pisador. Vamos a conocer esta primera opinión de José Luis Rojo. José Luis, España en libertad. Bueno, pues empezaba por lo de España en libertad 50 años, creo que es una falsedad completamente, porque España no entra a libertad en el año 75. De hecho, en estas fechas Franco todavía vivía, estaba medio muriéndose, pero todavía vivía. La libertad en este país yo creo que empieza realmente a partir de la Constitución se firma en el año 78, con lo cual lo que ha dicho aquí mi compañero creo que tiene toda la razón, es una forma de tratar de sacar el comodín de Franco para ocultar otras penalidades. Y lo que digo, los 50 años tendrían que ser en caso de libertad, porque además a este señor, que yo me tocó vivir algo con él, tenía 16 años cuando él falleció, no le quitó nadie, se murió. O sea, que nadie presuma de que le quitaron o no le quitaron, que me da lo mismo. O sea, quiero decir, me da exactamente igual, pero creo que no da lugar a ninguna conmemoración de ese momento. Dentro de 3 años seguramente habría lugar a una conmemoración donde todos los españoles se pactó y se votó una Constitución, pero eso fue en el año 78, no en el 75. Conocemos la opinión también de José Luis Rojo. Javier Cuevas, 50 años en libertad. Bueno, yo hubiera sido más partidario del 77, no del 78. Sí. Del 77, hubiera sido más partidario. Me parece que bueno, mirar a que las nuevas generaciones conozcan un poco la historia de España y celebrar la democracia y saber que hay otros regímenes, porque, claro, mirar a las personas que han vivido la dictadura y los que estábamos, a lo mejor éramos muy pequeños, quizás hay que refrescar a las nuevas generaciones qué es una dictadura y qué es una democracia. A mí no me parece mal que los actos en libertad y la democracia se conmemore. Quizás yo no soy partidario de este año, hubiera sido partidario dentro de 2 años. Pero luego todos los actos depende cómo se evalúen, cómo se hagan. Me hubiera gustado que todas estas cosas no hubieran sido partidistas, que hubiera habido un consenso con todas las fuerzas políticas y sociales, pues yo qué sé, para que se hubiera ampliado un poco, como decir, estudiar la transición española, cómo se llegan a acuerdos, cómo partidos que estaban fuera del sistema por decisiones de dictadores entran, no sé, me gustaría que esto fuera un poco más didáctico. Y bueno, lo veremos si lo es o no lo es, pero no me gustaría que se convirtiera en un acto político, porque no creo que sea un acto de un partido, sino me gustaría que fuera un acto de una sociedad entera para reclamar un poco esa libertad y que tenemos ahora y que hemos podido disfrutar durante estos años. Pues conocemos la opinión de Javier Cuevas, nos falta conocer la opinión de Alfredo Losada. Alfredo, España en libertad, el lema que se utiliza, ¿no?, para celebrar este 50 aniversario. Bueno, yo voy a dar mi opinión porque si empiezo a dirigirme a los compañeros de la tertulia, pues ya no doy mi opinión. A mí me parece que está bien. Cuando hablamos de números, pues es verdad que puede ser el 78 o puede ser en el 75, porque creo recordar que son 50 años de democracia en libertad tras la muerte de Franco. El único pero que le pongo yo esto, que a mí me hubiera gustado que en vez de ser en el Salón de Bellas Artes del museo, que me parece un sitio que hubiera sido pues en un instituto, en un colegio. ¿Por qué? Pues un poco por lo que dice Javier. Yo espero y deseo
pues que sea el decir lo que es la democracia, las diferencias que hay de una democracia y un régimen dictatorial como el que se vivió hasta el 75. A mí me parece que hay una generación, yo tenía 15 años cuando murió Franco y estaba estudiando, y yo no recuerdo que nadie en el instituto me dijera qué es lo que había pasado antes, qué es lo que se empezaba a dar los primeros pasos con la transición y con todo. Bueno, pues después por mis inquietudes lo supe enseguida. Pero hay una generación de gente de 55, 60 años, bueno, 61, 62, que estábamos estudiando en el instituto, en los últimos cursos del colegio, que nadie, no se ha hablado. Y vas a los chicos ahora de 15, 16, 17, 20 años y ya no saben quién era Franco. Y ojo, yo no estoy de acuerdo con Juan Antonio de que, bueno, hay un problema, sacamos a Franco. A mí me parece que eso es, bueno, pues lo que el Partido Popular dice que hay que decir y se dice, ¿no? Pero a mí me parece que si sirve para que la sociedad sepa lo que era una dictadura, o lo que es una dictadura, de lo que es la democracia con todos sus fallos, porque la democracia tiene muchos fallos, pues bienvenido sea. Yo he estado viendo los actos que va a haber y a mí me parece que hay alguno que es muy interesante, con educadores, dirigido a chicos jóvenes, gente de la cultura. Bueno, pues a mí me parece que si se utiliza para ese mensaje, bienvenido sea. Habrá que valorar cuando pase el año. Bueno, pues conocemos la opinión ya de nuestros contertulios, ahora vimos lo que es nuestra tertulia o debate. Pisador. Bueno, pues a colación de lo que dice Alfredo, de llevar los debates al alumnado, a la juventud, a mí eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo y te voy a decir por el qué. Porque esto, evidentemente, no son actos consensuados con todas las fuerzas políticas, en este caso con la mayoritaria, que es el Partido Popular, que es la que más votos sacó en las elecciones. Y como no está consensuado, me da miedo quién va a dar ese debate. No a quién, sino quién va a dar ese debate. La izquierda tiene esa costumbre de transcribir la historia, de interpretar la historia. Considero que no es la forma positiva de que los jóvenes sepan de primera mano qué es lo que ocurrió, cómo se llegó a ese extremo, por qué apareció Franco en el, digamos, a primer nivel político, a primer nivel social. Entonces me da mucho miedo ese tema de que pueda ser explicada por cualquier persona. Desconozco quién va a dar los actos. Son muy variopintos, son exposiciones, son charlas, son debates, son exposiciones, son muchas cosas. Entonces lo que te quiero decir es eso, que no creo que sea la manera más conveniente de llevar a las escuelas cuando no se sabe quién va a dar esos debates. A mí no me gustaría ir a un acto, a un evento, cuando no conozco al interlocutor o el interlocutor que va a dar esa charla no considero yo que sea una persona apta para hacer ese debate. Entonces lo que te digo, falta de consenso, falta de armonía por parte de, como te digo, hacia la fuerza mayoritaria en el Congreso, y no creo que sea, ya te digo, lo más adecuado en este momento. José Luis. Bueno, pues empezando porque el discurso de nuestro presidente, y digo nuestro presidente porque es el presidente de España, empezó dando datos que son totalmente erróneos, porque yo recuerdo mucho cuando lo escuché decir que en el año 75 la renta per cápita de este país era de 15.000 euros y ahora es de 31.000, que la habíamos duplicado en 40 años. La actual sí es 31, pero la del año 75, 15.000. Traducimos a pesetas, son 2,5 millones de pesetas. ¿Me puede decir alguien quién ganaba el año 75 2,5 millones de pesetas? Nadie. Posiblemente algún director de alguna empresa importante lo podía ganar. Estamos hablando de salarios en aquellos momentos normales de 30.000 euros. Perdón, de 30.000 pesetas mensuales, 35.000 pesetas mensuales, y hablamos de rentas per cápita del año 75, algo así como de 15.000 euros, que si lo extrapolásemos los 15.000 euros de aquel año, solamente con los incrementos del IPC, nos iríamos a más de 150.000 euros actuales. Entonces estamos lanzando un mensaje que no es real,
como muchos de los que suele lanzar este señor, ¿no? O sea, lanza muchos mensajes que no son reales, lo que pasa es que, bueno, la gente se lo puede creer o no se lo puede creer, pero es una barbaridad decir que en el año 75 la renta per cápita de España eran 15.000 euros. Pero vamos a ver, ¿de qué país vive? ¿Dónde ha salido este señor? Porque es que es una auténtica barbaridad, que ahora es 31, lo de los 31 es correcto, ¿no? Pero más bien la renta per cápita de aquellos años, en aquellos momentos, se podría aproximar como mucho a los 2.000 euros. 200 y pico mil, 300.000 pesetas anuales de ingresos. Yo pongo un ejemplo, yo empecé a trabajar en aquel momento en una entidad que se llamaba Caja Provincial de Valladolid, Caja de Provincial de Valladolid. Mi primer salario en el año 83, febrero, que empecé a trabajar, fue de 38.000 pesetas. Y no era de los más bajitos. O sea, seamos realistas y no lancemos esos mensajes como que hemos duplicado. No hemos duplicado, es bastante más elevado, ¿no? Pero no lancemos que eran 25, 15 y ahora 31, cuando eso es una falsedad enorme. Javier, 100 actos para celebrar esta fecha, este 50 aniversario. Bueno, vamos a partir. Vamos a meterle un poco de guindilla a esta historia. Mirad, sin lugar a dudas, el mejor sistema que conocemos es la democracia. Y creo que eso se debe ensalzar. Partimos de esa base. ¿La democracia tiene fallos? Como decía Alfredo, sí tiene fallos. El fallo que tiene la democracia y el mayor fallo que puede tener, y no me voy a referir en ningún caso a ningún partido porque esto va a depender también de las personas, es que los partidos políticos antepongan los intereses y la supervivencia de los partidos por encima de los ciudadanos. ¿Eso quién lo para? La propia ética de las personas que estén gobernando en cada momento. Es el único riesgo que tiene la democracia, que esa supervivencia de los partidos, para sobrevivir valga cualquier cosa. Entonces somos los ciudadanos los que cada 4 años decidimos si se han saltado las barreras o no se han saltado las barreras, y esa es nuestra potestad en una democracia. Ahora entramos con el tema de Franco. Mirad, Franco, comodín de Franco. Yo no sé quién puede estar de acuerdo con que Franco estuviera enterrado en un lugar de privilegio habiendo sido un asesino. Yo desde luego no. Que tenía que haber salido en el momento que hubo la democracia, tenían que haberlo quitado de ahí. A mí me da igual el bombo, el platillo, pero el primer gobierno de Adolfo Suárez tenía que haber quitado a Franco de ese lugar de privilegio. Eso, que el Valle de los Caídos sea un lugar neutro, creo que es fundamental e indispensable como ética y como moral en la conciencia de España. ¿Vale? A partir de ahí, es verdad que luego, por un lado, se va a jugar con... Porque luego aquí va a entrar, más allá de lo que estamos hablando, a lo mejor Alfredo y yo, que es un tema de historia, un tema de que la gente se conciencie. Mis hijas no saben lo que es, no saben cómo he vivido, a lo mejor han estudiado muchos conocimientos para ingeniería, pero no conocen la historia más reciente de este país. Me parece un buen momento para que se acuerden de la historia. Pero claro, hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos la historia y se pueden desvirtuar muchos datos. En el dato económico sí que eran 15.000 euros, porque está contrastado, lo he mirado yo, y hoy son 31.000. También es cierto que si subas el IPC de los 15.000, pues estaríamos en 200.000 euros de renta per cápita. Pero mira, aislar cualquier dato económico de una dictadura es hacer trampas. Y te voy a explicar por qué es hacer trampas. Porque ahora están saliendo los datos económicos de las dictaduras en las redes, porque si Franco construyó 450.000 viviendas de las 480.000, porque si los últimos 10 años fueron los años de mayor crecimiento. Mira, si yo mañana acabo con los derechos laborales, acabo con todos los derechos legislativos de cualquier persona, si verdaderamente no se mira si esas personas realmente tenían derechos o no tenían derechos, a partir de ahí no me vale ningún dato económico. Ninguna dictadura me puede trasladar un dato económico aislado, porque a partir de que una persona no es libre, cualquier dato económico está manipulado y viciado. Y es verdad que van a aparecer datos económicos de la época de Franco aislados. Pero no me vale, si no hay derechos y no hay libertades, todo lo demás sobra. Y lo único que me preocupa es que cada día la política se convierte un poco más en una religión. Es decir, que no seamos conscientes de que hay partidos que hacen cosas bien y partidos que hacen cosas mal.
que nos convirtamos en que si yo llevo una camiseta ya no puedo decir esto de este partido o ya no puedo decir esto del otro. Y yo tengo la suerte de poder hablar de todos los partidos, de lo que han hecho mal y de lo que han hecho bien, sin que a mí me lleve ninguna camiseta. Alfredo. A mí me está asustando esto, que hoy estoy muy de acuerdo con Javier en todo lo que está diciendo. A ver, a mí me parece que lo que dice mi amigo Juan Antonio, dice que le da miedo los actos estos con los jóvenes. A mí no me da miedo ninguno, porque tú y yo no vamos a ir a ningún instituto a hablar de estos 50 años de democracia. Irán, me imagino yo, que historiadores, irá gente, los propios profesores, por lo que yo he visto, ¿eh? Si va un partido político, sea quien sea, a hablar de ideología a un instituto, a mí me parece mal. A mí me parece mal, porque a mí lo que me parece es que hay que servir, nos tiene que servir todo esto para saber lo que es la democracia, los fallos, como hemos dicho antes, que tiene la democracia. Si es que una democracia tiene muchos fallos, y para eso está, ¿no? Para poderlos ir mejorando esa democracia. Hasta las democracias más avanzadas cometen errores garrafales. Quizá a lo mejor en España no se quiso, veníamos de 40 años de dictadura pura y dura, pues lo del Valle de los Caídos, lo de sacar a Franco de un sitio que no debería de estar enterrado, pues a lo mejor entiendo que los padres de la Constitución y los que hicieron la transición dijeron, ojo, vamos a dejarlo, pero se ha dejado muchos años. No tenía que haber sido Pedro Sánchez, sino debería de haber sido presidentes de gobierno anteriores. Eso es lo primero. Dice, es que aparece Franco. Hombre, aparece Franco porque murió en la cama, pero murió. No voy a decir adiós, gracias, ¿no? Pues yo no deseo a nadie la muerte, pero murió. Y se empezó poco a poco a vivir en democracia. Yo de datos económicos sí que no voy a hablar, porque encima habiendo un experto aquí que ha trabajado en la banca, yo de ferrocarril y para de contar. Pero sí que voy a decir una cosa. Yo lo del dato que decías tú, sí que lo he visto en una página, pues después, bueno, pues me interesé, ¿no? Lo dice Pedro Sánchez, pero yo también quiero saber si lo que hay, porque los bulos, antes ya hablamos de bulos, ¿no? Pero lo que sí sé, porque lo viví, es que mi padre era ferroviario y tenía que tener huerta y tres y cuatro trabajos para poder mantener a una familia de 3 hijos. Y los de enfrente vivían en la opulencia y había que llamarles señores. Y mi padre era un puñetero peón de Renfe. Y las diferencias que había de clases al terminar la dictadura fue horrorosa. Era horrorosa. Yo me acuerdo de oír a mi padre era un de estos que pensaban por donde iba Adolfo Suárez, porque dice, son los que nos han subido a nosotros los sueldos, que es el único, que es que... Entonces, yo de datos económicos no, pero la gente, me imagino, que esté viendo este programa, sabrá cuánto cobraba en el año 75 y cuánto cobraba a lo mejor el vecino de enfrente. Y yo creo que ahora, aunque haya diferencias, yo creo que no hay tantas diferencias ya. Juan Antonio, ya vamos cogiendo color al debate, vamos dando datos, estadísticas. Bueno, pues está claro que en una dictadura los datos al final les da el régimen, no hay lugar a dudas. Maquillados, más maquillados o lo que haga falta. Al final los datos son los que quiere dar el régimen en cuestión y tampoco yo creo que tampoco tiene mucho interés. Yo no he vivido en dictadura, yo nací después de la dictadura, por lo tanto no puedo hablar ni de cuánto se cobraba ni de cuánto, no lo recuerdo, o sea, no tengo una referencia cierta como para hablar de eso. Lo que sí que puedo decir que vamos a ver, creo que no hay color entre vivir en una democracia y vivir en una dictadura. Por mucho que no hayas vivido, has leído, has visto documentales
al final pues te preocupas un poco por el tema y sabes cómo va el tema. En la dictadura es verdad que la situación era muy dura, era dura para los ciudadanos. Veníamos de un boicot a nivel europeo, que teníamos cerradas las fronteras, por lo tanto el nivel de vida del ciudadano pues era difícil, las empresas, la industria, era una situación complicada, pero evidentemente pues no tiene comparación con la situación que vivimos ahora mismo. Tengo entendido que se abrió por 1965 aproximadamente, se abrió ya las fronteras con Europa, por lo tanto eso fue un salto cuantitativo en cuanto al bienestar del ciudadano. Pero la democracia pues tiene su importancia y su valor en que el ciudadano al final puede elegir a quién le gobierne. Se ganaron muchísimos derechos, evidentemente los sueldos no tiene comparación, puesto que hay una opción, ahora hay opción de poder subir los sueldos, de un montón de cosas, ya no hablemos a nivel económico, a nivel social, pueden ser muchos derechos adquiridos que no se tenían en dictadura, evidentemente, pero bueno, al final pues las personas que vivieron en la dictadura, que vivieron toda su vida, digamos desde 1939 hasta 1975, pues no conocieron otra cosa. Si no conocieron otra cosa, pues es lo que se puede hablar. Yo no puedo hablar de la vida de la dictadura porque no la he conocido, por lo tanto no puedo ponerme a decir, es que se vivía mejor, se vivía peor. No lo puedo comparar. Sí, pero sí que puedes opinar precisamente sobre esos 50 aniversarios y esos actos. José Luis. Sí, bueno, al decir que alguien debían de haber sacado a Franco de allí en el año 77 o 78, habría que haber quitado muchos más. Porque antes de Franco hubo otros muchos que también cometieron auténticas barbaridades, pero eso parece que nunca han cometido nada y son todos unos santos y demás. Pero no quiero entrar en ese tema, porque el tema central es el tema de Franco. Antes había diferencias. No de Franco, de los 50 años. El tema central es los 50 años de Franco. De acuerdo que había diferencias, pero es que ahora también las hay. ¿Me vais a contar a mí que alguien ahora con 1.200 euros de salario puede vivir y mantener a 3 hijos? No, vale. Entonces, yo voy a decir una cosa. En aquellos años, mi padre era agricultor, yo estuve trabajando en agricultura bastante tiempo antes de empezar a trabajar a dedicarme al mundo financiero. De hecho, yo empecé a trabajar con 24 años en esto. Yo fui muy precoz saliendo de fiesta, yo vivía en un pueblo, era Villalón de Campos. Yo a los 14 años iba de fiesta a los pueblos, nunca tuve ningún problema. Cuando yo tenía 14 años, estamos hablando del año 73, o sea, vivía Franco, ¿vale? Y estaba Franco en su apogeo, o en su final, por decirlo de alguna forma. Yo puedo decir una cosa, a mí me han puesto 2 veces una pistola en el pecho. La Guardia Civil. La Guardia Civil. Una fue en el 76 y otra fue en el 78, ¿vale? Por tonterías de chicos jóvenes, posiblemente. Pero las mismas tonterías que yo hacía con 17 años en el 76, las hice con 15 años en el 74 y nunca me pasó absolutamente nada. O sea, voy a decir una cosa. Yo recuerdo aquellos años, y tú, Alfredo, que eres un año más joven que yo, la recordarás. ¿Tú recuerdas aquellas manifestaciones donde se decía aquello de prohibido prohibir después de morirse Franco, no? ¿Cuántas cosas nos han prohibido en los últimos 40 años? Hacemos una recomendación, un recuento de todo lo que se ha prohibido. Si estamos llenos de prohibiciones, si es que no podemos salir a la puerta de la calle casi ya sin tener que depender de esto, o estar fichados, o que nos escuchen las conversaciones. Y esto no me meto con ningún partido, hablo de la generalidad, de la democracia. Y creo que soy demócrata, y yo prefiero una democracia a cualquier dictadura, eso lo tengo clarísimo. Prefiero este sistema, con todos los fallos que tenga, pero que sea un sistema que se depure las responsabilidades de las personas que no hagan las cosas bien. Pero las diferencias, vuelvo a incidir, las diferencias las hay. Vosotros decidme a mí de verdad, ¿quién puede vivir hoy con 1.200 euros y alimentar a 3 chicos? Si no tiene otra cosa por ahí, o hace horas extras que no entran en declaración de la renta, o hace un segundo trabajo por ahí, que hay así de gente que hace un segundo trabajo por ahí. Por las tardes trabaja en un sitio y por las mañanas en otro. Y cosas de esas. En aquellos años pasaba, como tú bien dices, en aquellos pasaba. Yo en mi casa no lo conocí. Mi padre fue un hombre que trabajó la agricultura y hacía, 20 horas todos los días, pero yo no lo conocí. Yo vivía en un pueblo. A lo mejor la diferencia de vivir en un pueblo y una ciudad se nota.
Pero yo la última etapa, que fue la que conocí de Franco, con dictadura y demás, yo hablé de lo que me dio la gana, de lo que se me puso entre las narices y hice lo que quise hacer. Hice lo que quise hacer, de verdad, en serio. Yo estaba en el instituto entonces en Villalón y estuve a la cabeza de muchas historias que hoy a lo mejor no las prohibían. Y con esto, Javier. Bueno, primero por aclarar ya eso y que se quede. Hay dos datos solamente de la Cámara de Comercio, que eran 1.010,50 y del Banco Mundial, que era 3.111. Pero cuando hablamos de uno 14.000 y otro 18.000 es adaptado a hoy, no lo que se ganaba entonces. Se ha cogido la renta per cápita de entonces. Entonces, Pedro Sánchez ha cogido la renta per cápita de esta y adaptada hoy. Otra cosa es que luego el índice de precios al consumo de lo que han ido subiendo los alimentos sea otra cosa, porque los sueldos y los alimentos no han estado en el mismo nivel. ¿Vale? Vamos a entrar. Yo era muy feliz con Franco. Salía a jugar a la plaza con un balón, me llamaba mi madre, me daba el bocadillo y volvía a salir a la plaza a jugar con el balón. A ver, tenía 9 años. A ver, vamos a ser conscientes de que la consciencia de lo que se ha vivido, en nuestro caso la fuimos considerando después, fuimos cogiendo después, te ibas enterando después, sabías lo que pasaba en los pueblos, pudimos viajar, pudimos ir a zonas de Extremadura, pudimos ir a zonas de Andalucía, y muchos años después todavía había señoritos, muchos años después, que no sé. Y bueno, pero sí, todo esto es la realidad. Mi padre trabajaba en una industria, venía a casa y salía a echar la partida y volvía a casa. Pues bueno, pero mi padre tampoco tenía ninguna inquietud política, pero en las universidades ya había inquietudes políticas. Había una revolución de libertad en aquella época, de ganas de libertad, y probablemente los pueblos no fuimos el exponente claro de esa reclamación de libertad como eran entonces las grandes ciudades. A partir de ahí, es verdad que estamos celebrando la democracia, pero la democracia nos debe algo. Yo soy un enamorado de los primeros años de la democracia y no de los últimos años de la democracia. Y os voy a explicar por qué. Yo recuerdo cuando empecé a tener una visión política y ibas creciendo, había un montón de personas, cada uno sus ideas, yo no voy a juzgar lo que defiende cada uno, pero había un montón de gente voluntaria que quería una España mejor, independientemente de que estuvieran acertados o no acertados en el concepto de la España que quería. Sí. Y había un montón de gente desinteresada que se pegaba, que iba a los sitios, que apoyaba, que era voluntario. Los partidos políticos estaban llenos de personas, los partidos iban a ayudar, no tenían ningún tipo de interés en presentarse en ninguna elecciones, era al contrario, no quería ir ninguno. Recuerdo las asociaciones, no había grandes subvenciones, todo el mundo iba porque quería, porque creía en algo. Yo recuerdo esos años como los años más bonitos de la democracia. Creo que hemos perdido, en el concepto de la democracia, los políticos han sido capaces de quitarnos la idea participativa, la idea como sociedad de participar más que cada 4 años. Antes se participaba mucho más, la gente quería ayudar, quería mejorar. Y creo que lo hemos perdido, y lo hemos perdido porque se ha perdido el norte. Y se ha perdido el norte de lo que quiere la gente. Yo creo que la gente lo que quiere es, aparte de la libertad, de disponer de libertad, sus mayores preocupaciones es sacar una familia adelante, lo que significa tener una vivienda, tener un coche y si se puede irse de vacaciones, que eran los grandes hitos y los grandes retos. Y creo que al final nos hemos liado en un montón de cosas que no tienen mucho que ver y queremos tener carreteras en condiciones y poder viajar. Y creo que nos hemos liado en un montón de cosas y se ha ido sacando a la sociedad de lo que es la política. Y poco a poco, si os fijáis, y aquí, yo que sé, pues lo podemos ver en Medina del Campo, yo recuerdo, y Alfredo sabe más que yo de eso, yo recuerdo a lo mejor el Partido Socialista juntaba por una votación 200 personas, el Partido Popular otras 200, de gente que casi ni les llamabas, iban allí, debatían, o sea, veías a la gente mucho más implicada. Yo creo que a la gente se la ha sacado, a la sociedad se la ha sacado de la política porque está desencantada con la política. Y está desencantada por el hecho de que la política se preocupa más de sobrevivir ella que del bienestar de los ciudadanos. Y se ha gastado muchísimo dinero público para eso. Decía Javier, Partido Socialista y Partido Popular. Partido Socialista y Alianza Popular, de la época. Sí. De la Alianza Popular. Bueno, era Alianza Popular como representación. Javier es muy joven. Alfredo. Es muy joven y ya cogió. A ver, que vaya por delante, que me alegro un montón
que a ti te guste la democracia y quieres vivir en democracia. No Me alegra un montón porque es verdad, y yo no voy a entrar en política ni nada, es un chascarrillo, porque gente de tu mismo partido, yo le he oído, no me lo han contado, que bueno, añora mucho los años anteriores a la democracia. Pero bueno. Otros añoran la Segunda República, ¿no? Que viene a ser lo mismo, parecido. Es verdad que a lo mejor los últimos años, yo tenía 14, 15 años, cuando murió Franco, es verdad que el vivir en un pueblo a vivir en una capital había mucha diferencia. A mí es que me pilló también la transición, ahí. Yo vivía en Benavente, que es de donde soy, y bueno, pues yo, como Javier, salía a la calle a jugar, nadie se metía con nadie, me llamaba mi madre, pum pum, o tenía que ir con mi padre a la huerta porque después de Renfe pues tenía que ir a la huerta porque si no, no comíamos, ¿no? Pero después fui a Salamanca y era diferente. En Salamanca había otra inquietud, estaba la gente joven ya de 15, 16 años con inquietudes en los institutos, en formación profesional, en la maestría industrial que era antes y tal. Y bueno, pues ahí es verdad que se vivía de otra manera. Y a mí me parece que es que, a mí por lo menos la duda me ofende entre dictadura y democracia, que diga alguno que no hay mucha diferencia. De momento, si estuviéramos en una dictadura, este debate no existiría. Jamás. Podría haber una persona solo a decir lo que él... Pero debatir como estamos debatiendo nosotros, con educación y con cada uno tiene sus ideas y todo, me parece normal. Y otra cosa que no había en la dictadura y ahora hay, son derechos sociales de los trabajadores, derechos sociales de las personas. Y entonces no existía nada. Nada. Y ahora sí, otra cosa que hemos derechos. Tienes razón. Y es que hoy es verdad que te estoy dando mucho la razón. Pero derechos que antes no había y que ahora hemos ido ganando, y por desgracia, de unos años para acá, los trabajadores vamos perdiendo. ¿Por qué? Pues porque lo que decías tú, Javier, de que es que por los políticos, por los partidos políticos y tal, bueno, yo creo que los partidos políticos están por encima de los políticos. Eso está claro, porque los políticos, las personas vienen, se van, y el partido está por arriba. Pero los políticos, de unos años para acá, es como si se hubieran institucionalizado. No hablo solamente de los dos mayoritarios, del Partido Popular y el Partido Socialista. Todos, hasta los que venían a cambiar el mundo, tanto de derecha a extrema derecha, de izquierda o extrema izquierda, que iban a cambiar el mundo, ahí están, viviendo de las rentas, que era algo que achacaban a los grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Entonces, ¿qué pasa? Que por las formas de operar esos políticos, pues es verdad que el ciudadano cada día tiene menos ilusión. ¿Este debate cuando lo vean les va a interesar? Sí, habrá mucha gente que sí y otros que dirán, estos, ¿a qué voy a esperar? A lo mejor a las personas que nos vean esta noche, que nos están viendo esta noche, les interesa más la suciedad, los baches que hay en Medina, más que este debate, pero es que esto también pues mejora la vida de las personas, ¿no? Vamos a hablar del papel del rey. Al parecer hablan de que Juan Carlos I pueden invitarle a los actos. ¿Qué te parece, Juan Antonio? ¿Debería estar el rey Juan Carlos I emérito en los actos, o con Felipe VI suficiente, o ninguno de los dos? Vamos a ver, Felipe VI de hecho está invitado y ya ha confirmado que asistirá a los actos que pueda asistir, porque su agenda se lo permitan, y Juan Carlos I pues evidentemente es parte muy importante de nuestra historia de España, tanto en dictadura como en democracia, más en democracia incluso, bueno, mucho más en democracia que en dictadura. Por lo tanto, creo que es una parte fundamental y debe estar. Es más, ya que sacas a Juan Carlos I, diría que Juan Carlos I debería tener un papel muy importante en España y no lo que se está haciendo con el rey ahora mismo. Me parece que lo que está haciendo Juan Carlos I es, pues eso,
pues, de gente baja, de gente sin ningún complejo. De hecho, ahí lo tenemos y creo que debería ser parte fundamental. Si empiezas a hacer un pequeño inciso, claro, Javier, a seguir el hilo del tema de la democracia, en cualquier encuesta los políticos de la transición son políticos mejor valorados que los de hoy actuales. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque entonces todo el mundo tenía esa inquietud. La inquietud en aquel momento era la transición, hoy no lo es. Hoy no lo es, por lo tanto, como tú has dicho, ¿cuál es lo importante? Pues el bache, el puente y la acera que está rota aquí. En aquel momento lo importante era aquello, el bache y la acera que estaba igual, daba un poquito más igual. ¿Qué ocurre? Que hoy en día se ha cambiado aquella inquietud que había por la política, por un nuevo espacio que era la democracia, se ha cambiado por una forma de vida. Hoy en día la política es considerada como una forma de vida. Yo creo que muchos políticos no están en política porque son políticos de raza, sino porque es su forma de vida y así lo ejecutan. José Luis, el papel del rey. ¿Debe estar el rey participando en estos actos del 50 aniversario o no? Bueno, pues el rey me imagino que estará invitado a todos, Felipe VI. Está invitado a todos los actos, acudirán, me imagino que en función de lo que le permita o no le permita su agenda. No, creo que esta primera no ha estado porque su agenda tenía que recibir a los embajadores. Y en cuanto al rey Juan Carlos I, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo reconozco que se ha equivocado. Se ha equivocado en algunas cosas. Si pusiéramos todo lo bueno que ha tenido y todo lo malo que ha tenido, habría que poner una balanza y valorar. No tiene ninguna sentencia que le prohíba hacer ninguna cosa, con lo cual creo que podría estar perfectamente en algunos actos concretos, podría estar perfectamente. No sé si le van a invitar esto, seguramente no le invitarán. Estoy convencido que no le van a invitar, por mí podría estar perfectamente. Es mi punto de vista, no quiero decir nada. En cuanto a Javier, que ha dicho una cosa que creo que es importante, antes, cuando has hablado de los políticos de la primera parte, yo recuerdo una entrevista de Antonio Herrero, en el año 87-88, al profesor Jiménez de Parga. Este fue, si mal no recuerdo, creo que fue presidente del Tribunal Constitucional. Parte de su carrera como magistrado la tuvo en Cataluña. Le tocó estar en Cataluña en la época aquella, y en una entrevista decía algo que para mí es muy significativo con respecto, y además también, Alfredo, con respecto a lo que has dicho tú antes, de que los partidos políticos deben estar por encima de los políticos. Creo que el problema de ahora es que los políticos están por encima de los partidos políticos. A nivel general, aquí meto a todos en el mismo sitio. Son demasiado protagonistas cuando creo que el que debería ser el protagonista es el partido, no las personas y demás. Y lo voy a decir, y lo digo por esto. Decía Jiménez de Parga que en las primeras elecciones que él conoció en España, después de votar las primeras elecciones, la mayoría de los políticos, la mayoría de la gente que se presentó, era gente que, como decían en Cataluña, se había ganado la vida. O sea, quiero decir, había un señor que llevaba ejerciendo la abogacía 20 años, un señor que tenía un hotel que te llevaba con el hotel 15, todos tenían un medio de vida propio. No necesitaban la política para vivir y quisieron aportar en aquel momento, como quien dice Javier, sus conocimientos para sacar a este país de pasar de una dictadura a pasar a una democracia, que bienvenida fuese. O sea, vuelvo a repetirte que bienvenida sea la democracia. Y decía una cosa, que la política, el problema que tenía es que se había convertido en que los políticos pasaban a ser profesionales, que los políticos llegaban a la política sin más. Y pongo ejemplos, me da lo mismo de cualquier partido, estar en las juventudes del partido, con 16 años, ser concejal de un pueblo, a pasar a Diputación y a los 27 años estar en el Congreso de los Diputados. ¿Qué han hecho? Nada. ¿Qué han hecho en su vida? Aparte de estar en ese partido político, nada. Entonces, yo sé lo que no me gusta de la democracia actual. Creo que hay gente con mucha preparación que ha demostrado en su vida profesional muchas cosas para poder estar en política. Aquí solamente creo que ha habido una persona que puede haber demostrado en una empresa bastantes cosas, como lo demostró, creo que un tal señor Pizarro, que estuvo, si mal no recuerdo, que estuvo al frente de Endesa, ¿era? O no me acuerdo, Endesa, ¿no? Que con la política se estrelló. Manuel Pizarro. Y se estrelló, no le quiso nadie. Digo, no le quiso nadie de alguna forma. Y no sé lo que hubiera sido capaz de hacer. Pero lo que sí que creo es que tenía muchos más conocimientos que la mayoría de los políticos que tenemos hoy en las Cortes, que la mayoría están para decir ¿qué nos han dicho que vote? Porque su opinión cuenta muy poco. Y vuelvo a decir, meto a todo el arco parlamentario, Aquí meto a todos.
O sea, son todos, me vais a permitir la expresión, los borreguitos que atienden el cencerro que va adelante y que les marca el camino. Es una opinión personal mía. Y vuelvo a decir, meto a todos, que nadie se dé por ofendido, porque aquí estoy metiendo a todos los políticos en general, salvo los 4 cabecillas que vuelvo a decir que generan mucho más para ellos que para España. Porque el que se mueve pierde la silla. Ya, claro. Sí, bueno, pues por eso, pero por eso te estoy diciendo, por eso digo que hoy los políticos están por encima de los partidos, que decía Alfredo que lo ideal era que los partidos tienen que estar por encima de los políticos. Y tú, Javier, decías muy bien que la primera parte de la democracia en este país fue maravillosa, porque había gente muy cualificada, muy preparada, que llegaba allí no por el ánimo de ocupar una silla y perpetuarse, sino llegaba con el ánimo de trabajar y buscar que esta España, que la habíamos heredado, que fuera mejor. Ahora, yo creo que no es así, pero bueno, es mi opinión. Pues voy a tener que hacer algo porque están los de Vox y los del PSOE están de acuerdo. Yo no soy del Javier, no soy del PSOE. Chascarrillo. No, yo soy de Vox y estoy afiliado a Vox, pero creo que en este mundo, aunque sea el menor de los sentidos, el sentido común creo que es importante. Y creo que de momento ninguna de las cosas que he dicho en esta última intervención, creo que tiene todo el sentido común. No puede ser que los señores políticos estén por encima de los partidos. A ver, ¿y qué culpa? Aquí hay una culpa que yo creo que debemos de empezar a mirarnos. Y debemos de empezar a mirarnos también la sociedad, ¿no? Sí. Porque la sociedad es la que tenemos los culpables. Mira, yo por ejemplo, no voy a hacer ningún juicio de valor ni del tema. Por ejemplo, ahora tenemos varios casos, como es el de Begoña, el hermano Sánchez, el fiscal general, tuvimos los de Gürtel, tuvimos los ERES, tuvimos un montón. Y ahí estuvieron gobernando hasta que llegó un juez y dijo, usted no puede seguir. Usted está inhabilitado y les dejamos a todos, llevamos durante un montón de años casos de todos los partidos y sabíamos que ético no era. Independientemente, hemos visto durante un montón de tiempo casos que la ética no les permitía seguir en política. Pero hasta que no ha llegado un juez y le ha dicho, usted no puede o sí puede seguir, ya estaba. ¿Dónde estábamos la sociedad? ¿Por qué permitimos? Porque a nosotros no nos pueden llamar tontos. Yo qué sé, el caso del fiscal general o el caso de Ana Mato cuando vio el coche al lado, que decía, es que yo no le vi, ahora el fiscal, no, mira, he borrado. O el otro cuando llega el PP y destruye con un martillo los... No, es que destruimos así los discos duros, sí, con un martillo. Y el otro cambia de teléfono cuando le mandan... Es que nos están tomando por tontos. Es que nos están tomando por tontos a la sociedad. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Estamos depositando todo en la justicia y la sociedad, que debería de condenar la parte ética. La parte ética. No quiero que ninguno condenemos la parte judicial, pero la parte ética de esos cuentos y esas milongas que nos cuentan, que vemos a la legua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que han hecho algo tremendamente eficaz para ello y tremendamente perverso para la sociedad, que es convertir, enfrentar y hacer que cada uno pertenezca a un grupo. Y en el momento que tú eres de un grupo, empieza a ser un poco el fútbol, ¿no? Como yo soy del Madrid, pues aunque gane de penalti injusto y no sé qué, me da igual. Y si no juega bien, pues que no juegue bien, me da igual. O sea, ya te da igual todo, hasta las trampas, te da igual, porque ya no hablas de forofismo. Y han logrado instaurar en la sociedad un sistema de forofos que pase lo que pase, y lo tienes que ver en las encuestas, a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de los años y años, donde has visto a partidos políticos que estaban inundados de casos de corrupción, miraban las encuestas y decían, pero si es que le penaliza un punto, 2 puntos, y dice, pero ¿cómo puede penalizar 2 puntos si se lo han llevado a saco? Si es que se lo llevaban delante de todo el mundo. Pues le penalizaba 1 punto, 2 puntos... Yo recuerdo aquí en Medina, por no entrar a nivel nacional, el único político que está condenado, y cuando tú lo hablabas con otro, decía, si todos roban. Decía, pero, ¿qué me estás contando? ¿Estás dejando que te robe? Si todos roban. Y iba a votar. Quiero decir, se ha convertido en forofismo y estamos perdiendo nosotros la parte ética para decirle y tener las santas narices de decirle a una persona, usted no se debe presentar en política, usted debe dimitir más allá de lo que diga un juez. No, la sociedad nos estamos callando, nos estamos aplanando y nos hemos convertido en forofos. Y si el de mi equipo lo ha hecho, le voy a defender a muerte.
Y si mañana cambia de opinión, le sigo defendiendo a muerte. Y si pasado vuelve a la primera, le sigo defendiendo. Si lo hemos vivido con los dos grandes partidos que son los que han estado gobernando, Rajoy entra en política y lo primero que hacen entrar en política es decir que esta juerga no la va a pagar el ciudadano, que va a bajar impuestos y que va a quitar, el Estado no va a costar. Ahí tuvo la mayor mayoría absoluta que ha habido en la historia de España. ¿Hizo algo? No. Nada. De lo que dijo, nada. Al final los ciudadanos pagaron, el Estado no se redujo nada. Con Pedro Sánchez, pues 3/4 partes de lo mismo. De lo que ha dicho en campaña a lo que ha dicho fuera, pues tampoco lo ha cumplido. Quiero decir, y a todo el mundo le penaliza verdaderamente en lo que prometes en una campaña que luego cambies totalmente de opinión. Algo le penaliza, pero es tan poca cosa, tan nimio lo que le penaliza. Son décimas, cuando verdaderamente, y a nosotros cualquier partido político que nos cuenta cualquier cosa y luego gobierna y tiene posibilidad de gobernar Sí. y hace lo contrario, deberíamos de decirle, oiga, usted nos ha engañado, se va, pero no, forofismo, es lo que han hecho que la sociedad sea forofa. Una cuestión, Javier, ¿el rey debería participar en los actos o no? Me imagino que Rato y Ábalos habrán hecho cosas buenas durante sus mandatos. Pero ¿vosotros creéis que les deberíamos de invitar a algún lado ahora? No, a mí no me preguntes. Ya No, quiero decir, todo el mundo tiene cosas buenas, pero si al final las has cagado, no tienes potestad ni moral para ir a ningún acto. Y te lo dice una persona que ha sido juancarlista y que he defendido al rey Juan Carlos a muerte, hasta que te das cuenta que esa defensa que yo hacía de él por el nivel político, porque la mujer del César, además de parecerlo, o además de serlo, tiene que parecerlo, y él ni lo ha sido ni lo ha parecido. Alfredo, ¿el rey tiene que participar en los actos o no? Luego ya entras en... ¿Dejas decir primero un par de cosillas? Cortas, cortas. Es que cuando decías tú lo de, es que ahora estamos controlados, y señalabas el móvil y tal, pues efectivamente, pero es que yo prefiero saber que estoy controlado por esto. Desgraciadamente yo salgo a tomarme un vino y después me encuentras tú y me dices, sí, yo ya sabía que estabas tomando un vino. Pero es que antes no te dejaban ni estar, te controlaban ellos lo que tenías que hacer. Y ahora si tú no quieres estar controlado, o no tienes móvil, o no entras en las redes, o no tienes redes, que hay mucha gente que no tiene redes y tal. Entonces la diferencia es abismal, pero abismal. Después, lo que decía Javier, de que es que cuando empezó la transición, y ya en los primeros años de la democracia, 78, que fue la primera vez que yo tuve suerte en votar, el 80 y tal, yo que desde muy joven me decía mi padre, pero hijo, ¿quién te manda a ti meterte en jaleos? Y encima venía de una familia que política nadie, el único tonto fui yo. Pero a mí me gustaba luchar por cambiar las cosas, a mí me gustaba ir a los sitios pues a mejorar las cosas. Estoy jubilado e intento ayudar también, o sea que fíjate cómo es mi ideología. Y en aquellas épocas las asociaciones de vecinos era la auténtica oposición a los ayuntamientos. Las auténticas, y yo se lo he dicho cuando estaba en el ayuntamiento, yo le decía a las asociaciones de vecinos, pues si vosotros teníais que ser los que controlaran al equipo de gobierno del ayuntamiento, porque sois los propios vecinos los que estáis. Y ahora ya, pues cada vez peor, cada vez nada. El rey no. El emérito, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque lo hay. No sé si yo ya pongo en duda hasta lo que decíamos, a mí me pasa, sin ser monárquico, para nada. Bueno, pues era Juan Carlista, pues bueno, y con el papel que se dijo que había jugado en el 23F, pero yo personalmente, como Alfredo Losada, ya pongo en duda si es verdad o no lo que se nos ha dicho, el papel que jugó. Pero en estos actos a mí me parece que nada de nada, pero nada. Yo creo que no le van a invitar, porque el rey actual va a ser el primero que va a decir, oye, a este ni agua. Entonces a mí me parece que si hablamos de lo que queremos que sea y de explicar a la gente y tal, desde luego el demócrata ha sido poco.
Juan Antonio Pesados. Bueno, yo discrepo porque creo que tuvo un papel muy importante en la transición y yo creo que eso debería ser valorado muy por encima de todo lo demás, de sus oscurantismos, de sus cosas... Bueno. ¿Me dejan solo una cosa? Sí, dispara. Sí, bueno, si esto en vez de ser Juan Carlos I, rey de España y de no sé qué más, hubiera sido un político, ¿tú crees que a que no hablarías lo mismo? ¿Por qué no? Ya te digo yo. Adolfo Suárez, Hombre, bueno, no, vale, a Dios, no es buen gitano. ejemplo, pero Pero te ha dicho, él, Yo pero Javier ha nombrado dos. solamente una pregunta. Yo solamente voy a hacer una pregunta. Si tú supieras que Juan Carlos es un maltratador, a su mujer, ¿tenía que ir? Sí. No, perdón, no. Yo pensé que había interpretado la pregunta de otra manera. O sea que... No, tengo clarísimo, pero vamos a ver. Acabo. No. Era la pregunta, pero No. acabo la reflexión. Sí. Acabo la reflexión. No es tu cargo, también es tu persona. Sí. Entonces, ya sabemos que si haces esto no deberías ir. Entonces, que se haya reído de los españoles, que haya llamado, que haya robado, que haya hecho todo, ¿deberíamos de perdonárselo? O sea, no perdonamos a una persona que engaña a su mujer, pero al rey hay que perdonárselo porque como era el rey. Pero vamos a ver un momentito. ¿Tiene alguna sentencia Perdona, judicial José, en su Juan contra? Antonio, No. Juan Antonio. Bueno, es que me he metido en la guerra que le hemos cortado a Juan Antonio. Pero ¿hay alguna sentencia en contra de él? Porque a lo mejor, claro, si ya Te voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Sí? ¿Está probado que ha defraudado? Sí. Pues yo mientras no haya No, sentencia en contra la de él, sentencia pero no vamos es que a ver. está prescrito. Pero, ¿Se no, ha vamos a probado ver. que ha defraudado? Pero, que se ha llevado vamos a ver, capital, bueno. que ha cobrado Y comisiones. ahora te voy a poner un ejemplo. Que ha cobrado Si tenemos sentencias, y voy a entrar en otro tema, si tenemos sentencias, y hablamos de democracia, si tenemos sentencias que el Supremo ha dicho que están bien, y después el Constitucional se ha metido en un barro a anular una sentencia que no se ha metido nunca, que el Constitucional está Eso es para otro decir... tema, creo. Claro que es otro tema, Ver. pero entonces no me digáis que es que se ha probado que y no hay ninguna sentencia en contra de... No. Se ha es probado que- que ha cobrado es que- comisiones. Pero vamos a ver, que están aplaudiendo a los hemos políticos... abierto un melón Claro, terminando la tertulia. Claro. Es que resulta que el emérito, que ha sido... Bueno, me lo voy a ahorrar, cada uno que ponga el calificativo para bien o para mal. Como no tiene ninguna sentencia, pero ahora mismo estamos machacando a personas que no tienen ninguna sentencia y poco menos que las tenemos que lapilar. Ese tipo, vamos a ver. Pero hay personas que tienen sentencia que por ser... No, te estoy hablando de Claro. y no voy a dar nombres, que vosotros sois muy listos y sabéis de quién hablo. Entonces yo propongo borrar de los libros de historia toda referencia y toda... La historia, no podéis borrar y nada. No. La Si historia yo no es la quiero historia. toda referencia y toda actuación que ha hecho Juan Carlos I. No, Sí, te equivocas, que es que yo no digo eso. Si es que yo no quiero, por ejemplo, que se borre la etapa de Franco, que se ponga cómo se vivía, qué se hacía y todo. O sea, Correcto. porque es historia. Si yo la Correcto. historia no voy a ir contra El pueblo ella. que olvida Lo la dice historia está Alfredo, condenado a lo dice repetirla. Alfredo, no lo dice Alfredo, nadie más. Tienes toda la razón, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. El problema es que la historia de Franco, y yo vuelvo a decir que soy tan demócrata como tú, o como Javier, o como los que estamos aquí. Un poco más porque eres un año mayor. Un año mayor, me tocó vivir un poquito más aquí, un año más, ¿no? La democracia pero, sigue igual. No, pero, vaya, ya con esta introducción... Ha sido se ve. Javier el que te ha cortado. Pero vamos a ver, pero lo que quiero es decir que- que es lo que que- no, pero en algún momento, la historia hay que recordarla. si Hay yo que no estoy recordarla. en contra de ella. Pero lo que no podemos hacer es transgiversar parte de la historia. Pero Vale. pero no me contestáis a lo que yo os digo de que No, vamos a ver. el emérito no tiene sentencia. Yo he dicho, si no tiene sentencia. Y a los que no tienen sentencia, que hoy en día les estamos fustigando Perdón. y machacando diariamente. Un segundín. Eso es legítimo. Estás hablando de personas que no tienen sentencia y que están imputados. ¿Vale? Que creo que es a lo que te refieres. Hay gente que está imputada, que no tiene una sentencia todavía porque no se ha celebrado un juicio, con lo cual me merecen toda ¿Crees que lo que hay, dejas un ¿tú momento, crees que dejas un lo que momento, se le Alfredo. hizo al emérito con lo de Hacienda y todo, me lo hubieran hecho a mí? Se lo han hecho mucho, perdón, ha habido muchos jugadores de fútbol en este país que han llegado a un acuerdo y han pagado. Y no les han metido en la cárcel. Es que no podemos mezclar, podemos mezclar una cosa con otra. Yo creo que no podemos llevar el debate a esta mezcla.
Aquí todos sabemos lo que ha hecho el rey. A uno le puede gustar más, a otros menos. A mí no me gusta lo que ha hecho. Yo creo que tuvo un No, buen si le gusta, no le gusta a nadie. Voy a acabar. La cuestión es que tiene un papel relevante. Acabo, solo voy a tardar 2 minutos. Mirad, el rey emérito tuvo un papel en la democracia que yo valoré. Luego nos hemos enterado de que ha cobrado comisiones por hacer algo que le pagábamos, que era jefe del Estado. Nos hemos enterado de que se ha llevado impuestos, que ha defraudado, más allá que haya sentencia, es un hecho probado. Es decir, moralmente no se te debe invitar, que es lo que estamos hablando. Yo no quiero reescribir ninguna historia, ni hablar de nada, que pongan todo, lo que hizo bueno y lo que hizo malo, y que cada uno, porque son opiniones propias, porque son opiniones propias. Yo entiendo que mañana, cuando Rato, que a mí me parecía un gran ministro de Economía, y luego cuando va a la caja y se lleva lo que no se tiene que llevar, hay que invitar a Rato como ministro de Economía, que tuvo una etapa muy buena como ministro. No, ¿por qué? Porque moralmente como persona dejó mal todo lo que hizo, a lo mejor muy bueno como político. Entonces, ¿le deberíamos de invitar a Rato? No. ¿Eso quiere decir que fue un mal ministro de Economía? No. Pero personalmente hay una cosa que se llama ética, y no cumple una base ética para representar al Estado. A mí, si mañana hacen una juerga de amiguetes, puede ir quien le dé la gana, pero hablamos en representación de todos. Te lo compro. Eso que acabas de decir ahora te lo compro. Pero es que le hemos tenido casi que prohibido venir a España. Yo no le he prohibido nada. No. Digo, le hemos tenido... ¿Sabes el que le ha prohibido venir? Tú sabes quién le ha prohibido. Su hijo. Bueno, para que no esté en lista el debate monárquico. que se viene cuando él quiere, cuando él quiere. Que el hijo hace muchas de las cosas que hace por mandato de del gobierno que esté en ese momento en el poder, que me da lo mismo. Javier antes ha comentado una cosa. En este país llevamos 40 años, ya ha habido un bipartidismo que ha funcionado y estamos donde estamos porque ese bipartidismo no ha funcionado como debería funcionar. Porque en cualquier sitio de Europa, y lo tenemos recientemente... Pues estamos como estamos porque hemos dejado de tener bipartidismo. Por eso, porque hemos dejado de tener bipartidismo. Y necesitamos... Vamos a ver. Hombre, yo creo que uno del resto de Europa, cuando alguien ha metido la mano en el cajón, le han pegado una leche y ya se ha quedado con 15 o 20 diputados en vez de tener 180. Es que en este país, como tú has dicho no antes... eran partidos tradicionales. ¿No eran partidos tradicionales? O sea, el Partido Socialista de Francia no era partido tradicional. No. Aquí, vamos a ver. No, 15-80 creí que hablaba de otro partido. Vamos a ver, me vas a disculpar. En países europeos, con unas situaciones como las que ha habido anteriormente, de malversación, de llevarse dinero público, de hacer todo lo que se ha hecho, esos partidos que lo han hecho estando en el gobierno, a la vez siguiente, no es que hayan perdido las elecciones, es que se han quedado muchas veces en casi nada. Pero en este país, tú has dicho antes, o sea, hemos sido corruptos, hemos sido no sé qué, hemos sido no sé cuál, ambos dos, cada uno en su momento, y han perdido un punto, o 2 puntos. ¿Qué ha dado lugar eso? A que lleguen otros partidos que no quieren nada de eso. Y no aquí hablo de general, a la izquierda y a la derecha, me da lo mismo. Han llegado partidos que no quieren nada de eso. Y que, bueno, que son muy legítimos de no querer. De verdad, me ha encantado esta recta final del programa, pero yo, el otro día quedamos y hablamos de ello porque hay que concluir. Nos quedan 5 minutos y una intervención para cada uno para cerrar el debate sobre España en libertad. Juan Antonio, esa celebración de los 100 actos que yo me imagino que cada 2 días uno, porque si son 365 días ya hay 100, cada 3 días uno. Cada 10 minutos uno. Juan Antonio. Pues yo reitero el primer mensaje que he dado. Considero que es algo que se ha hecho para tapar otra cosa que se quiere tapar, que es los casos judiciales del Partido Socialista, y creo que es el comodín franco. Cuando nos va mal sacamos el comodín franco y tapamos lo que nos intenta tapar ahora, que es los casos judiciales. José Luis, para concluir ya última intervención. Concuerdo bastante con él, pero sigo pensando una cosa. Creo que no ha lugar en este momento. En este momento no había lugar porque hay otra cosa muchísimo más importante que celebrar, que hace 100 años, un 20 o 21 de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, Franco se murió en un hospital. Creo que sería momento de celebrar, vuelvo a decir, 77, 78, como decía antes Javier, celebrar la llegada real de la democracia a este país, pero no este momento, que creo que es tratar de desviar la atención sobre otras cosas y gastar unos dineros innecesarios como otros tantos que se gastan, que no tiene, creo que no vale para nada, definitivamente. Javier, última intervención para ir cerrando el debate. Bueno, espero, intentar aislar. Yo sigo pensando que la preocupación de los españoles sigue siendo la vivienda, sigue siendo la economía, sigue siendo otra, pero entiendo que todo es compaginable, ¿no? Se puede compaginar eso con que
con que la gente recuerde. Lo que pasa es que yo espero y me gustaría que fuera bastante aséptico y estuviéramos hablando más de historia que de ideas, ¿no? Porque la propia historia marca perfectamente lo que necesita saber la gente para valorar la democracia. Y espero que se refresque la historia de lo que es una dictadura y de el daño que hizo la dictadura a este país por estar 40 años, porque ahora hablamos mucho de Europa, los índices diferenciales de Europa, pero si España hubiera tenido la suerte de estar, voy a poner, solo 20 años de dictadura y 20 años de democracia antes, probablemente estaríamos hablando de otro tipo de España, mucho más avanzada. Alfredo, para concluir, no hagas alusiones a ningún compañero, No, porque si no te dar la palabra. De verdad que no, Javier. A mí me parece que era una deuda que tenía la democracia y que si, lo he dicho antes, si el objetivo es explicar lo que es la dictadura y lo que nos ha traído la democracia a toda esa generación que no lo ha vivido y que después cada uno juzgue como quiera, bienvenido sea. Me parece que el conocer nuestra historia no está mal, ¿eh? El que tenga miedo de conocerla, allá hay. Gracias, Alfredo. Gracias, Javier, José Luis, Juan Antonio. Muchas gracias. Hasta un próximo debate. Muchas gracias, Javier.